Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Hasta el 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 5. Si por alguna razón usted no tiene Biblia o no la trajo, que a propósito debería tenerla y traerla, aún así tenemos esta ayuda en pantalla para que usted pueda seguir la lectura de la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 5. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pastor, oremos por favor. Padre de la gloria, muchas gracias, Dios mío. Qué linda inspiración le diste al apóstol Pablo para que a su vez fortaleciera la fe de su amado Timoteo y a su vez Timoteo hiciera la obra para la cual fue llamado. Esto debe transmitir a la iglesia de este siglo XXI que enfrenta tantos retos con una cultura que es incisiva y amenazante. ¿Y cómo enfrentarlo? Repito, cómo llevar a cabo tu obra. Te ruego por la vida de nuestro pastor, que ungido por tu Espíritu Santo, nos traiga, Señor, el mensaje que tú has deseado que escuchemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Padre bueno, y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. Hace algunas semanas comenzamos a hablar de estas instrucciones que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Y es por eso que estuvimos hablando de una buena conciencia, un corazón limpio. Y esta mañana quiero hablarles de lo tercero que menciona el apóstol Pablo en el versículo 5, una fe sincera. Y mientras escribía este mensaje, fue inevitable para mí recordar una historia real que tuvimos en la iglesia, en esta iglesia, hace unos 20 años. Hace 20 años, unos 20 años más o menos, tuvimos en la congregación a un buen hombre. Su forma de ser, su capacidad para ayudar en lo que él amaba hacer, su constancia en el congregarse y sus manifestaciones de amor hacia los demás miembros de la iglesia lo hacían ver como un cristiano firme. Tanto así que cuando él escuchaba la predicación, él mostraba con sus actitudes que prestaba atención. Cuando era el momento de orar, él levantaba las manos hacia el cielo y cerraba sus ojos mientras abría su boca para expresar sus palabras. Pero también tenía otra particularidad. En cada canto, en cada momento de adoración y de alabanza, en todos los cultos, este hombre lloraba tan profusamente, se conmovía tanto, que sin lugar a dudas
Todos los que le conocieron en esa época podrían decir de él que era un hombre con buen testimonio y que mostraba verdaderamente su fe. Ahora bien, todo eso contrastaba con la manera como él había vivido antes de conocer el Evangelio. ¿Cómo era antes de conocer el Evangelio? Él mismo decía que era un rebelde sin causa. Cuando era joven se comportaba como una persona irreverente, un grosero, un ser humano egoísta y con pensamientos ermitaños y antisociables. Además, por algunas acciones delincuenciales, él tuvo que ir a pagar prisión en una cárcel en los Estados Unidos. Y todo eso lo sabíamos no porque nosotros lo hubiéramos presenciado, lo sabíamos porque ellos, es decir, él y su familia, lo compartían espontáneamente, constantemente ante cualquier público, y no era un asunto que fuera reservado o que les produjera vergüenza, en realidad era un asunto del pasado. Ahora bien, a pesar de esas manifestaciones que él tenía en su presente de servir, escuchar la palabra con atención, orar e incluso conmoverse profundamente a la hora de la alabanza, había ciertas cosas que yo en ese instante no puedo decir qué, ni siquiera puedo explicarlo, pero me generaban a mí un cierto grado de incomodidad con él. Algo a mí de él me hacía perder el gozo y sin ninguna razón aparente me producía molestia estar cerca de él. Así que convertí el tema en una oportunidad para orar al Señor. Y contrario a experimentar que ese sentimiento fuera mejorando, en realidad lo que pasaba es que cada vez se agudizaba mi incomodidad y mi molestia, la cual ustedes bien saben que cuando llega a cierto punto, que en unos minutos diré cuál es ese punto, pues se hace visible, porque aunque puedo ser diplomático, ustedes saben que también soy muy evidente en mis actitudes y en mis acciones. Ahora bien, pasado un tiempo de estar sintiendo esa molestia e incluso de orar, tomé la decisión de hablar a solas con este hombre. Como era un buen conversador, el diálogo se convirtió en un monólogo en el que él hablaba y yo escuchaba mientras pacientemente esperaba poder intervenir. Y no niego, esa paciencia me iba produciendo algo en esta zona del cuerpo, como cuando uno está incómodo y desesperándose. Pasó mucho tiempo él hablando, hasta que por fin me dio la oportunidad de hablar y le pregunté: amigo, ¿cómo está tu relación con Jesús? Así que él, como venía hablando de otras cosas, en medio de su risa me dijo: ¿cuál Jesús? Preguntó él. ¿Cuál es Jesús en la iglesia? No lo recuerdo, pastor. Me refiero al Señor Jesús, a nuestro Dios. ¿Cómo está tu relación con Él?, le dije. Yo estaba buscando aclarar porque pensé que mi pregunta no había sido específica y que tal vez tenía derecho a pensar que en la iglesia había alguien que se llamaba Jesús. Ah, ok, ya entiendo, contesta él. No tengo ninguna relación con Él. Yo no creo en Jesús. Yo no creo que Él sea Dios ni nada por el estilo. Inclusive ni siquiera creo que Él vivió. Creo que eso es un invento de las religiones para maniatar a las personas. Al oír esto supe cuál era el motivo de mi incomodidad con Él. Y no puedo negar que me confundí. Y por un momento pensaba, Él llora en las alabanzas, levanta sus manos y ora y presta atención en la predicación. ¿Cómo no cree en Jesús? ¿Recuerdan que hace unos minutos anuncié que iba a decir cuál es el punto que se convierte en un detonante de mi paciencia y amor y me lleva a la molestia y al enojo? Este es el punto. Cuando alguien es enemigo de la cruz de Jesús o cuando se comporta como tal,
Eso hace que mi espíritu se incomode. Cuando alguien no se toma en serio su vida espiritual y sobre todo cuando alguien no tiene fe, mi espíritu lo percibe. A partir de ese instante, este hombre que tenía por costumbre hablar y no parar, comenzó a decir tantas cosas tan dañinas, mentirosas y argumentativas por causa del engaño y del error en el que él estaba, que fue como si un volcán hiciera erupción. Pero empezó a citar fuentes no bíblicas para decir por qué él creía que ni Jesús había existido, ni Jesús era Dios y que ni siquiera Dios existía. A lo que se remitió fue a algunos libros de filosofía y algunas series de canales de televisión internacional como National Geographic y otros. Al final este hombre dice que él odiaba el concepto de Jesús y no creía en Dios. A pesar de mi incomodidad y de mi molestia, esa que venía sintiendo hace un tiempo atrás, cuando él empezó a decir todo esto, yo creí que se había abierto una gran oportunidad para explicarle el Evangelio. En ese instante ya no sentí tanta molestia. Sentí fue un deseo de experimentar ese evangelismo que está en mí, que siempre quiero compartir con otros. Así que cuando por fin pude hablar en medio de tantas herejías que él decía, le dije, me encantaría compartir contigo un tiempo semanal aparte del culto para enseñarte la palabra de Dios. Y pensé en compartirle el discipulado Desafío 18-910. Voy a hacer un paréntesis acá. ¿Quiénes no han sido discipulados en la iglesia? ¿Quién no ha pasado por un discipulado? Juancito, hazme un favor. Levante la mano. ¿Quién no ha pasado por discipulado? Entonces, ayúdame, Juancito, por favor, toma nota. Alex y Beatriz. José, Christopher, Samuel. ¿Me están ayudando a tomar nota? Voy a empezar otra vez. Ayúdenme, Pablito, tú también. Alex y Beatriz. José Parada, Christopher Vanegas, Samuel Bonilla, Luceli Jaramillo, Carlos Rodríguez, Germani Esperanza, Gabriel y Clarita, Brian Morelos, Mariluz, David y Mariana, Pacho Blanco, Juan Pablo Ortiz, Aarón Peña, Josué, Juan Pablo y Juan Diego, Claudia Reynosa. Ahora, de estos que levantaron la mano, ¿les gustaría participar en un discipulado en la iglesia? Tenemos casas de devoción. Juan y Pablito y Robinson, con este listado quiero pedirles que al finalizar esta celebración de culto, ustedes se van a acercar a estos hermanos. Nos vamos a tener una reunioncita acá y vamos a invitarlos a que vayan a nuestras casas de devoción. En la iglesia tenemos casas de devoción en las cuales está abierta pues nuestras casas, pero también nuestro corazón para recibirles y enseñarles la palabra de Dios. Así que por favor no se vayan sin esto. No te preocupes por la hora. Para donde vamos no hay reloj, así que no te preocupes. ¿Alguien más levantó la mano allá atrás? Bien. Cierro el paréntesis. Entonces pensé eso, dije, esta es una buena oportunidad para compartirle el discipulado. El hombre de nuestra historia aceptó entre dientes. Al siguiente domingo vino, al siguiente jueves se reunió conmigo, al siguiente domingo vino a la iglesia, al siguiente jueves no vino al discipulado, al siguiente domingo no vino, al tercer jueves no vino, al siguiente domingo no vino,
El siguiente jueves no vino. Nunca más volvió. Para los hermanos de aquella época era insólito que nadie lo pudiera contactar. Y recordemos que hace 20 años no estaba masificada la telefonía celular. En esa época este tema lo hablé solamente con el pastor, me reuní con él. Nunca se lo dije a nadie en la congregación. De hecho, tan solo hasta el día de hoy lo vengo a hablar. Pero quise traer esta ilustración porque me pareció que era una buena introducción para que pensemos y podamos hablar acerca de lo que es una fe sincera. La fe sincera no es ni siquiera congregarse. Quienes tenemos fe sincera nos congregamos. La fe sincera no es diezmar, pero quienes tenemos fe sincera lo hacemos. ¿Pero qué es la fe? La fe en la Biblia es la acción de creer en Dios, de creer en su carácter, de creer en su palabra, de creer en sus acciones, a pesar que no podamos verlo directamente. Fe es creer que Dios está actuando. Fe es creer en Dios. Cuando alguien dice que tiene fe, eso significa que un ser humano visible tiene seguridad de la existencia de las realidades espirituales que no pueden ser percibidas con los sentidos físicos. Querida iglesia, hay algo más real que lo que vemos y es lo invisible. En Hebreos capítulo 11, verso 3, Robinson, te lo envié en Reina Valera, ¿podrías colaborarme con esto? En la Nueva Versión Internacional dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Está hablando de cómo lo invisible le dio apertura a lo que se ve. Y esto es absolutamente maravilloso. Fuimos creados y hoy somos visibles desde lo que no se ve. En la versión Reina Valera del 60 dice: por la fe entendemos, mire esto, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero preste atención a lo que sigue: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Vemos el sol? Sí. ¿Vemos la luna? Sí. ¿Vemos los astros? Los vemos. Vemos los árboles, vemos las montañas, vemos el mar. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. El poder de la palabra de Dios hizo que lo inmaterial se volviera material. Para nosotros que no ejercemos la ciencia como una profesión, esto es maravilloso. Pero es mucho más maravilloso para aquellos que, estando en el mundo de la ciencia, llegan a interpretar esta verdad. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero algunas veces nosotros estamos pensando en que aquello que afirma nuestra fe tiene que ver con lo que se ve. Y según este texto, nuestra fe debe estar en lo que no se ve. Pero para creer en lo que no se ve, para decir que creemos en lo visible y que fue hecho de lo que no se veía, antes es necesario creer en aquel que lo hizo.
El mismo capítulo 11 de Hebreos, verso 6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire lo que está señalado, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Observe que creer en Dios para decir que se tiene fe no es una opción. Observe que es un imperativo. Tiene que creer que Él existe. Hasta acá podríamos decir que en términos generales es cierto que la humanidad cree en un ser creador. El asunto es que fe no es solo creer en un ser divino. Fe es estar convencido que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero y real que existe. Eso es fe. Fe no es solo creer en un ser divino. En ocasiones la gente dice cosas como esta: yo le doy gracias al universo. Yo le doy gracias al Creador. Es decir, tienen una noción de que hay un ser superior. Recuerdo hace algunos años atrás escuchar una entrevista a un magistrado que luego fue político muy importante de este país, el doctor Carlos Gaviria, a quien personalmente yo admiraba por sus posiciones constitucionales, a pesar que él era ateo. En una entrevista, una vez se le preguntó al doctor Carlos Gaviria, ¿usted por qué es ateo? Y él dijo, no soy ateo, soy agnóstico. Agnóstico significa que no tiene suficiente evidencia para creer. Así que el entrevistador le dijo, ¿y qué va a pasar si usted pasa al más allá y en el más allá se da cuenta que sí existía un creador y un ser superior? Y él dijo, con tanta humildad ese hombre contestó esto, él dijo, lo único que le diré es, ¿por qué no me diste más pruebas de tu existencia? ¿Por qué pensaba él así? Porque él todo lo razonaba. Pero el razonamiento nunca es el argumento principal. Hebreos nos dice que el argumento principal es la fe. Y por eso fe es estar convencido que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero y real que existe. Antes de los próximos 10 años, nuestra sociedad en Colombia se verá altamente influenciada por fuertes religiones orientales como el Islam. Ya estamos viviendo en que las religiones del Extremo Oriente como la Nueva Era están en medio de nosotros. Todas estas religiones hablan de un ser superior. Inclusive en el Islam se habla de Alá y algunos han pensado que es una hispanización del nombre de Dios. Pero al mirar detenidamente al Dios de la Biblia con el concepto que ellos tienen de Alá, no es el verdadero Dios. Hermanos queridos, fe, y repito esto, es creer, es estar convencido, y por favor mediten esto, que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero y real que existe. No hay otro Dios, no lo hay, no lo hay. El Espíritu Santo, por pluma del apóstol Pablo, dice en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6,
Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, Pablo aquí está usando una ironía. Y dice él, y por cierto que hay muchos, y mire que ya lo pone en comillas, dioses y muchos señores. Para los que creemos en el Dios de la Biblia, dice Pablo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Queridos amigos y hermanos, ¿qué es la fe? Fe es estar convencido que hay un solo Dios verdadero y es el Dios de la Biblia. ¿Alguien puede dar gloria al Dios de la Biblia esta mañana? Alabado sea el Señor. Ahora bien, si volvemos al texto del apóstol Pablo a Timoteo, podremos observar que él escribe que esta fe, es decir, creer que solo el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, debe ser una fe sincera. Leamos el texto. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. La palabra que Pablo usó aquí, en esta traducción que nosotros usamos como fe sincera, es la palabra anupócritos. Anupócritos. Esta es la palabra griega, anupócritos. Y la palabra anupócritos significa sin hipocresía, sin fingimiento, más bien auténtica o sincera. Dile a la persona que tienes a tu lado, deseo que seas un hermano anupócrito. Hipócrita significa con fingimiento. Anupócrito significa sin fingimiento. Hipócrita significa aquel que actúa para aparentar. Anupócrito significa leal, sincero, sin engaño. Pero me puse a pensar, ¿de dónde proviene esta palabra sinceridad o anupócrito? Y resulta que en el medio lingüista existen dos posibilidades para la palabra anupócrito o sincero. El debate de las teorías más aceptadas son, en primer lugar, la palabra sinceridad viene de dos palabras, sin, cera. Y esta es una etimología popular. En el Imperio Romano antiguo, los escultores que trabajaban la piedra y el mármol algunas veces se equivocaban tallando este elemento. Así que piensen esto. Lucelli va donde un escultor y le dice, quiero que hagas una figura de mí. Pero resulta que no había fotografía. Así que en ocasiones los escultores hacían un boceto a mano, con el cual pintaban más o menos la figura y con esa figura empezaban a esculpir o la piedra o el mármol. Tac, 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 tac. Y no faltaba al que justo cuando iba a hacer la nariz, ¡tac! ¡Ay! Se le fue la mano. Y entonces el escultor decía, no voy a perder todo este trabajo, no voy a perder la compra de esta piedra. ¿Qué hacía él? Conseguía cera y con esa cera hacía el ajuste de la naricita de la estatua de Lucelli. Luego se empezó a extender que la gente compraba ídolos que provenían de la imaginación. Esta es una costumbre antiquísima, pero en Roma entonces empezaron a duplicar ídolos. Pero algunas veces se les iba la mano, se rompía la piedra o el mármol donde no iba. Entonces luego los vendedores o escultores sacaban a la venta su producto. Y como la gente ya sabía que muchas esculturas habían podido tener algún daño en su estructuración,
Le preguntaban al vendedor, ¿cuánto cuesta esta? Tanto. ¿Con cera o sin cera? Sin cera. Entonces se suponía que era más costosa. Esa es la primera hipótesis de dónde viene la palabra sincera. Pero la segunda hipótesis, a la cual los lingüistas están más inclinados a creer que es la correcta, es que la palabra sincera es una mezcla de una palabra de raíz indoeuropea que significa de un solo crecimiento o sin mezcla. Sincero, de un solo crecimiento o sin mezcla. Así que esto sugiere la idea de algo puro, algo no adulterado, algo que no tiene ninguna adición ni ninguna corrupción. Escribiéndole el apóstol Pablo a los Corintios, dice también acerca de la fe, que no sea una fe leudada. ¿Qué es que una masa esté leudada? Significa que algo que es sencillamente harina y agua recibe otra mezcla, que es levadura, y esa levadura hace que el pan se esponje. ¿Se ha dado cuenta? ¿A cuántos les gusta el frisbee? Yo dije que no iba a volver a hablar de frisbee, pero ¿a cuántos les gusta el frisbee? Con miel. ¿Se ha dado cuenta que el sobrecito no dice miel? ¿Qué dice? Sirope. Eso significa que no es una miel extraída del panal, es una mezcla. Así que este concepto concuerda con lo que estoy tratando de decir esta mañana. Y es que cuando Pablo le dijo a Timoteo que tuviera una fe sincera, lo que estaba tratando de decirle es, Timoteo, que sea una fe pura, auténtica, con ausencia de engaño, que no sea falsificada. Y al llegar a este punto deberíamos preguntarnos, ¿es que acaso hay una fe fingida? Y la respuesta es, sí, hay una fe fingida. Por supuesto que la hay. Y entonces, ¿cómo podemos saber si nuestra fe es sincera? ¿Cómo podríamos evaluar lo genuino de nuestra fe? ¿Cómo sabemos si nuestra fe tiene un solo crecimiento? ¿Cómo sabemos si nuestra fe no está mezclada con otras creencias? ¿Cómo sabemos si nuestra fe es auténtica y no se ha mezclado como mezclan la miel o la harina con la levadura? Lo primero que debo decirles es, la fe sincera cree, uno, en el Dios único. Tenemos la extraña costumbre de darle valores divinos a otros seres, personas o cosas que no son Dios. Se muere un familiar y entonces ahora decimos, ya tengo un angelito en el cielo. Parte de este mundo alguien a quien amamos y decimos cosas como estas, ya tengo un colaborador arriba en el cielo, él me va a ayudar, él me va a proteger. Se muere alguien a quien amamos y entonces escribimos en nuestras redes sociales, en primera persona, como si ese muerto pudiera vernos y leer lo que escribimos. Papá, hoy estás cumpliendo un año de fallecido, no sabes la falta que estás haciéndome, pero sé que desde el cielo me estás viendo y me estás apoyando y te sientes orgulloso de mí. En ese instante hemos dicho que el único Dios verdadero no es único, sino que hay alguien más. Adoraciones a todo el santoral.
a ver las que son beatas en la iglesia. Bueno, beatas no, las que son voluntarias de la soltería. ¿Se ha dado cuenta que hay un santo al que se le reza e inclusive se le pone de cabeza porque la beata de la casa no se ha podido casar? ¿Cuál es ese? San Antonio. Se enfermó un familiar y entonces no, yo no me incluyo ahí, yo no he hecho nunca esa barbaridad, promesas al señor caído de Buga o de Girardota. Misa los martes para María Auxiliadora en Sabaneta. Pero decimos creer en el Dios de la Biblia. Decimos que creemos en el único Dios verdadero. Miren lo que dice el Dios verdadero. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Hermanos, mire, este texto es un texto absolutamente profundo. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Atención, no tengas otros dioses además de mí. Ya dijimos que el Dios de las Sagradas Escrituras es el único Dios verdadero y real que existe, el cual creemos que existe. Y préstele atención a esto. ¿Saben por qué creemos que Él existe? Hermanos, alguien que me diga por qué cree que Dios existe. Sí, pero acuérdense de esto. La fe viene por el oír. ¿Saben por qué creemos que Dios existe? Porque Él mismo dijo que Él existe. No creemos en Dios como producto de nuestra imaginación, ni tampoco como una noción conveniente. Dios, si usted existe, ayúdeme pues. No creo en esa noción conveniente. Es que si Dios existiera, a mí no me estaría pasando esto. Esa es una noción conveniente. O sea, crees solo si algo te sale a tu conveniencia. Querida iglesia, creemos en Dios porque Él mismo ha dicho que existe. No necesito la prueba científica de nada, porque me es suficiente que Él ha dicho, yo seré el que seré. No, es que yo sí creo en Dios porque le hizo un milagro a una vecina mía. Yo la vi muriéndose. Esas son cosas que Dios hace para manifestar su gracia. Hermanos, querida iglesia, me encantaría tener las palabras precisas para transmitir la grandeza de lo que estoy tratando de decir. Creemos en Dios porque Él mismo ha dicho que existe y eso es suficiente prueba para creerlo. Y cuando no creemos en lo que Él ha dicho, la Biblia dice que estamos haciéndolo a Él mentiroso. Así que si Dios dice, yo existo, pero yo no creo, eso no hace que Él no esté. Eso hace es que yo le diga a Él que Él es un mentiroso, porque Él sí existe. Pero ese mismo Dios que ha dicho que existe, se niega rotundamente a que alguno piense que puede creer en Él y adorarlo, pero a la vez creer en un falso Dios que sí puede ser producto de la imaginación, de la noción de conveniencia, del sentimentalismo e inclusive adorarlos aunque no existan. El culto, la adoración, la dependencia, la esperanza, la devoción, el cariño, la atención y la priorización de los falsos dioses es incompatible con el culto al Dios verdadero.
En el versículo 3 de Éxodo 20, Dios no le dice a su pueblo que no tengan a otros dioses. Lo que Él les está diciendo a ellos y a nosotros es: no tengas otros dioses además de mí. Preste atención a esto. ¿Qué pasaría si el texto dijera simplemente no tengan otros dioses? Habría una explicitud en ese mandamiento. Pero observen que lo que Dios dice es: no tengan otros dioses además de mí. Así que lo que Dios está diciendo es: si me van a tener a mí, no tengan a otros dioses. Primero, porque no existen. Y segundo, porque yo no voy a compartir mi gloria ante mi pueblo con gente que cree en mí, pero que cree en otros dioses. Piensen lo siguiente. Una cosa es que yo le diga a mi esposa: prometo serte fiel. Y eso significará no tener a nadie más. Y ella va a caminar su vida matrimonial junto a mí, convencida en mis palabras, porque fue una promesa y un voto que hice con un pacto delante de Dios. Pero resulta que con el paso del tiempo, yo empiezo a charlar con otra persona. ¿Qué creen ustedes que sentirá mi esposa si yo le digo a ella: mi amor, es que te amo a ti y la amo a ella? Mi esposa me dirá: defínase. Y sabe que más bien váyase, porque yo no lo voy a compartir a usted. Desde el principio Dios había dicho: no tengan otros dioses además de mí. Con regularidad afirmamos que Dios es nuestro Dios, pero consciente o inconscientemente aceptamos darle el lugar exclusivo de Él a otras cosas a las que también adoramos como dioses. ¿Y cómo sabemos si otra cosa o personas están siendo tratados en nuestro corazón como dioses? ¿Saben cuándo? Cuando nuestra esperanza, cuando nuestra dependencia y cuando nuestro sentido de salvación están en sumisión a otra cosa, persona o actividad que no sea Dios, que no sea el Dios de la Biblia. Entonces, en ese instante estamos compartiendo la exclusividad de Dios con otros dioses. Permítame, me hago entender. En las consejerías pastorales, no solamente quien recibe el consejo aprende. Los pastores aprendemos mucho cuando hablamos con ustedes, los hermanos. Hace algunas semanas atrás, hablé con unos hermanos acerca de por qué ellos estaban negociando la presencia de Dios cada cierto tiempo. ¿Por qué estaban compartiendo lo que a Dios le pertenecía como gloria y honra con otra cosa que no es Dios y que les estaba quitando su tiempo y su atención? Hay un mal que se ha venido despertando en la iglesia, y no solo en íntima devoción. Tiene que ver con la práctica de los deportes o los talentos, como la música o el canto. Hay un buen número de jovencitos en las iglesias, no solo en íntima devoción, que están practicando esto. Hermanos queridos, ¿por qué están compartiendo el tiempo que es exclusivamente de Dios con otras actividades? Y ellos, con mucha sinceridad y amor, me dijeron: pastor, lo estamos haciendo como una manera de cuidar a nuestros hijos. Queremos salvaguardarlos de situaciones que en su edad podrían ser una amenaza, como las malas compañías, las drogas, el alcohol, la inmoralidad sexual y otras situaciones. Cuando ellos me dijeron eso, fue inevitable para mí pensar
que ellos habían puesto su esperanza y su dependencia de bienestar en esa práctica. Recuerdo hace algunos años a un hombre que era un absoluto irresponsable, pero cuando tuvo a un bebé después de haber dejado en embarazo a una muchacha, él dijo: ahora lo único que me toca hacer es ayudarlo a crecer para que cuando crezca me mantenga. Muchos padres están apoyando hoy a sus hijos en prácticas que no son espirituales porque están pensando en un futuro lleno de gloria humana. Seguramente usted dirá, como muchos me han dicho en la iglesia: pastor, no hay nada de malo en eso. Qué bueno que los muchachos de la iglesia practiquen fútbol y música y toquen instrumentos y vayan a conciertos. ¿Qué hay de malo en que los padres de los muchachos de la iglesia quieran cuidarlos y apoyar a sus hijos en sus actividades? Le diré, ¿qué es lo malo? Lo malo es que estas actividades como fútbol, música, canto, deportes en general, ha llevado a las familias a un estado de enfriamiento espiritual que ellos mismos reconocen. No es mi juicio. En esta conversación que tuve con estos amados hermanos, ellos lo manifestaron así. No estamos haciendo el altar familiar. Hemos estado fríos. Pero también en esa conversación ellos me dijeron: nosotros sabemos que Dios es Dios. Ellos saben que Jesucristo dio su vida por su salvación. Pero les dije: aunque ustedes lo sepan, su devoción, su tiempo, sus fuerzas, sus expectativas y su miedo a perder a sus hijos los ha llevado a ver en esta práctica una manera de dependencia, bienestar y salvación en un asunto que no es el Dios de la Biblia. Pero salgamos del tema del fútbol y planteemos otros escenarios. Si yo creo en Dios, pero creo que mi seguridad alimentaria depende de mi trabajo, y por eso mi devoción, tiempo, fuerzas e inspiración solo son para mi trabajo, entonces tengo otro Dios, mi trabajo. Si creo en Dios, pero mi estado emocional y anímico depende de una relación sentimental que me ha absorbido y ha ocupado mi tiempo, mi mente, mi corazón y ha desgastado mis fuerzas, entonces tengo otro Dios. Si creo en Dios, en el de la Biblia, pero mis decisiones espirituales están sujetas a la aprobación de otras personas a las que quiero agradar, en realidad también tengo otro Dios. Pastor, no voy a poder ir a la iglesia, es que mi esposo se enoja, no le gusta. Si creo en Dios, pero todo el conocimiento que tengo de Él es producto de lo que yo me imagino y no lo que dice la Biblia acerca de Él, entonces tengo otro Dios. Amigo, ¿por qué tienes esa pulserita? Me di cuenta que era una especie de camándula islámica. Le pregunté a un hermano: pastor, es que siento que me han estado haciendo hechicería, entonces me puse este protector. Queridos hermanos, ¿por qué le pusieron esa pulserita al niño, al bebé? Pastor, para evitar el mal de ojo. Hermanos, ¿por qué ponen penca sábila detrás de su puerta en la casa? Pastor, porque hay que evitar los malos espíritus. ¿Sabes qué está pasando ahí? Estás teniendo otro Dios, además del Dios de la palabra. Si creo en Dios, en el de la Biblia, pero la prioridad de mi vida es mi familia, mi esposa, mis hijos y no Dios, entonces tengo otros dioses.
Si creo en Dios, pero solo vivo por el dinero, por conseguirlo, mantenerlo, invertirlo y hasta diezmar porque quiero tener más, entonces tengo otro Dios. En Isaías capítulo 30, versículos 1 y siguientes, Dios dice por medio del profeta a aquellos que han puesto su esperanza en otras cosas: el Señor ha dictado esta sentencia. Verso 1. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme. ¿Por qué bajaban a Egipto? Porque ellos consideraban que en Egipto estaban seguros, que en Egipto no los alcanzaría el mal, que estaban libres de peligro. Ay de aquellos que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Pastor, acaban de condenar a un político muy importante del país. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Es que nosotros dependemos del Dios del cielo. Y mire lo que dice Dios cuando la gente empieza a confiar en cosas que no son Él. La protección de Faraón será su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Así que póngale el nombre que usted quiera a esto. Su dinero, su empresa, su profesión, su familia, su hobby. Si usted confía en eso, Dios dice, la protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Aunque en Zoán tengan funcionarios y a Janés hayan llegado sus mensajeros, mire esto, todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. ¿Cuándo tenemos una fe sincera? He dicho esta mañana, cuando creemos en el Dios único. Padre, al acercarnos esta mañana delante de ti, reconocemos que en algunas ocasiones te hemos querido mezclar a ti con otras cosas, con otras personas y con otros asuntos que creemos que nos dan seguridad y bienestar. Padre, hemos escuchado tu palabra hoy. Y es impresionante asumir como argumento de nuestra fe que creemos en ti, porque tú has dicho que tú existes. Pero nos volvemos en arrepentimiento a ti, porque en ocasiones, sin darnos cuenta, hemos manifestado que nuestro bienestar, nuestra seguridad e incluso nuestra salvación depende de otras personas, depende de otras cosas, o inclusive depende de nosotros mismos, a quienes nosotros nos hemos puesto en un lugar de Dios. Al escuchar hoy tus palabras diciendo, no tengas otros dioses además de mí, queremos pedirte, señálanos a qué cosas, situaciones o personas
hemos hecho en nuestra vida de ellas un Dios. Perdónanos porque en ocasiones decimos, tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón, pero al evaluar esto sinceramente nos damos cuenta que tenemos otros dioses. Señor, en ocasiones nuestros pecados contra ti han sido pecados causados por nuestra falta de conocerte y entenderte. En ocasiones durante años le rendimos adoración y tributo a estatuas de yeso o de metal para ofrecerles nuestras oraciones. En ocasiones habíamos depositado nuestra fe en el escapulario, la camándula, el rezo, el rosario o la misa de la temporada. Perdónanos, Señor. Cuando tú le dijiste a tu pueblo, no tengas otros dioses además de mí, no es que tú estuvieras diciendo que había otros dioses. Lo que tú estabas diciendo es que el corazón de los seres humanos es susceptible a querer adorar como si fuera Dios a cosas que no son Dios. Pablo le dijo a Timoteo que este amor en la iglesia debía proceder de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Perdónanos, Señor, cuando a nuestra fe le hemos mezclado cosas que no provienen de ti. Cuando incluso hemos hecho rituales, como quemar incienso en nuestras casas o sahumerios, dizque para limpiar el espacio y el ambiente, ignorando que lo que tu palabra dice es que donde habita tu espíritu no puede habitar nadie más. Perdónanos por haberle dado a la tradición ritual el valor espiritual para creer que podemos tener sanidad por medio de un ritual indígena como el yagé, o una práctica oriental como el reiki, o una práctica europea y norteamericana como la programación neurolingüística. Y hemos ignorado tu santo libro que es la Biblia y que contiene y es tu palabra. Durante años nuestro pastor nos ha invitado a decir, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Pero hoy queremos decir algo más. No existe otro Dios verdadero que no sea el Dios de la Biblia. Padre Celestial, tú eres el Dios de la Biblia. Ruego por tu iglesia. Permítele saber a cada uno qué altares tiene que derrumbar de su vida. ¿Qué ídolos ha levantado cada uno, aunque parezca de manera ingenua, pero que se ha convertido en un acto de ofensa delante de ti? Acudimos a tu gracia y te pedimos perdón. Pero una vez más proclamamos, no hay otro Dios,
Solo tú eres el Señor. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el precioso nombre del Señor Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.